Porque el pasado domingo ya tuvimos ya un antecedente de lo que se avecinaba esta semana, y es que el pasado domingo se cumplió un poco lo que las asociaciones de comerciantes, sindicatos y consumidores llevan tiempo diciendo, que abrir en festivos no supone más ventas ni se genera más empleo. Las tiendas que abrieron el pasado domingo, las pocas que abrieron, no tuvieron avalancha de turistas. La oportunidad de negocio que el alcalde Ivo Nareso anunció para ese día no se produjo, y seguramente fueron más los gastos que se generaron que en las ventas realizadas. Entre otras cosas, la razón es porque los comerciantes deciden no abrir en festivos porque saben que no les compensa. Los comerciantes y las comerciantes tienen suficiente criterio, tienen suficiente experiencia para saber lo que es bueno para sus comercios, y si no abren es porque no les salen las cuentas, porque no les es rentable. Por eso desde H. Bildu pedimos al PNV de Bilbao y a su alcalde, Ivo Nareso, que deje de acosar al pequeño comercio para que abra los festivos, porque no hay demanda social para hacerlo, porque sabemos que esto sería el fin del pequeño comercio, ya que solo este tipo de medidas solo beneficia a las grandes cadenas comerciales y a las grandes superficies. Y el último ejemplo de esta política de acoso que el PNV tiene en Bilbo en contra del pequeño y del mediano comercio lo volvemos a tener esta misma semana con la aceptación por parte del Gobierno vasco de la liberalización comercial impuesta desde Madrid, impuesta por un decreto del Partido Popular. En el Ayuntamiento, no sé si seguramente recordaréis, el PNV, PP y PSOE ya llevaban tiempo buscando la liberalización comercial. De hecho, en febrero del 2012 se aprobó en bloque por parte de estos tres partidos, la única oposición que hubo fue la de H. Bildu, aprobar un calendario de festivos. Era un calendario de 8 días festivos en los que los comercios abrirían. Hubo una respuesta contundente en la calle en ese momento. La mayoría social dijo que no se quería abrir, ni comerciantes, ni consumidores, ni los sindicatos querían abrir, porque saben perfectamente las consecuencias negativas que tiene la liberalización de horarios y abrir en festivos. Pero vemos que el PNV no ha parado en su estrategia para beneficiar a las grandes cadenas comerciales, y escudándose en un decreto de Rajoy va a poner en marcha su proyecto, un proyecto que coincide con el Partido Popular, es el proyecto de liberalización comercial. Y todo esto, el objetivo de todo esto es para que las grandes cadenas comerciales aumenten sus beneficios y que quedando el pequeño y el mediano comercio absolutamente desprotegido con este tipo de medida. El Gobierno vasco, en concreto su consejera, Arantxa Tapia, creemos que está faltando a la verdad, porque no es cierto que restringe al máximo la posibilidad de apertura libre, que esta resolución restrinja la posibilidad de apertura libre, porque si el Gobierno vasco hubiera querido hacer realmente esto, hubiera podido declarar exclusivamente una zona de gran afluencia turística, una zona que hubiera sido compuesta por una o dos calles. Un ejemplo podría ser la parte del Guggenheim, la calle que está enfrente del Guggenheim, que es una zona donde van muchos turistas, nos comenta el Ayuntamiento. Pues entonces hubiera podido declarar solamente esa zona, porque así lo establece el decreto del Partido Popular. Así establece, porque establece que hay que declarar al menos una zona de afluencia turística. Pero, al contrario, lo que ha hecho el Gobierno vasco, a petición del Ayuntamiento de Bilbao, es declarar 5 zonas. 5 zonas que son Abando, Indautxu, Garellano, Casco Viejo y Deusto. 5 zonas que supone todo el centro de la ciudad. 5 zonas, y esto significa que hay libertad de horarios para las grandes superficies y supermercados que están en esa zona, para todas las cadenas comerciales que hay en esa zona, y todos y todas sabemos cuántas hay. El Gobierno vasco sí
tenía alternativas. Sí, había podido cumplir la legalidad protegiendo al pequeño y mediano comercio, pero, sin embargo, ha optado por todo lo contrario. Ha optado por ceder a las ansias liberalizadoras del PNV de Bilbao. Que nada más publicarse el decreto de Rajoy, nada más hacerlo, ya a finales del 2012, hizo una solicitud al Gobierno vasco solicitando que estas 5 zonas se declararan zonas en donde se iba a aplicar la liberalización de horarios. De esta manera creemos que se deja al pequeño comercio en un desamparo total, condenándolo casi a su desaparición, y creemos que aún más se van a precarizar las condiciones de trabajo de los y de las trabajadoras, principalmente las trabajadoras que son las que más hay en este sector. Y esto es lo que está sucediendo, y esto es pérdida de empleo, empleo más precario y cierre de pequeño y mediano comercio, es lo que está sucediendo en otras ciudades donde hay liberalización de horarios, liberalización comercial. En ciudades como Madrid y Valencia, estos son los resultados. Pequeños comercios que se cierran y empleo que también desaparece o se precariza. El delegado de alcaldía, Andoni Aldekoa, continuando con esta política de acoso que tiene el PNV hacia el pequeño y mediano comercio, reclama el compromiso de los comerciantes. Pero nosotras le preguntamos, ¿dónde está el compromiso por el pequeño y mediano comercio y por sus trabajadores y trabajadoras? ¿Dónde está el compromiso por los barrios, por sus comercios, que serán los mayores perjudicados de esta medida? Desde H. Bildu estamos muy preocupadas por las consecuencias negativas que va a tener esta medida. Creemos que con esta decisión que ha tomado Ibon Areso y su equipo se está condenando al pequeño y al mediano comercio a la ruina, y en el caso del comercio de barrio casi a su desaparición. Y todavía se están precarizando aún más las condiciones de trabajo de los y de las trabajadoras. Por lo tanto, nos gustaría que el Ayuntamiento de Bilbao, con Andoni Aldekoa y su alcalde a la cabeza, rectifiquen y piensen qué consecuencias negativas tiene este tipo de medidas liberalizadoras para el pequeño y mediano comercio, rectifique y busque un consenso entre asociaciones de comerciantes, sindicatos y consumidores. La cuestión es que esas tiendas antes ya podían abrir y, de hecho, abren muchas tiendas de ellas. Son pequeñas tiendas y pueden abrir. Las panaderías, ya había libertad de horario para abrir cuando quisieran. Lo que permite este decreto y lo que está permitiendo el Gobierno vasco y lo que ha pedido el Ayuntamiento de Bilbao es que también las grandes superficies, centros comerciales y grandes cadenas comerciales abran. Ese es el gran tema. Pueden abrir, liberalización, van a poder abrir. ¿Puede competir un pequeño o mediano comercio con una gran cadena comercial? ¿Puede competir una pequeña tienda textil con el gran emporio textil? A todos y a todas nos viene a la cabeza cuáles pueden ser. ¿Pueden competir? Evidentemente no pueden competir. Y, de hecho, si el pequeño y mediano comercio no ha abierto todos estos años, no ha abierto, es porque no salen los números, no salen rentable, no se aumentan las ventas, no se aumentan, está comprobado, no se genera empleo. Y eso sí, se limita desde luego los derechos de los trabajadores, descanso cero. Eso sí está comprobado. Entonces, ese es el asunto. El asunto es a quién beneficia estas medidas. Beneficia a los centros comerciales, grandes cadenas comerciales, que van a poder abrir, liberalizar, van a poder tener libertad de horario en detrimento y perjudicando al pequeño y mediano comercio. Los pequeños comercios de antes ya podían abrir, antes de este decreto liberalizador, pero el asunto es lo que pretende el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Quiero decir, yo creo que está claro. Yo creo que es significativo que el decreto salió, creo que más o menos como no en junio, así un borrador, y a finales del 2012, unos meses después, la solicitud del Ayuntamiento de Bilbao para liberalizar horarios en esas 5 zonas ya estaba en el Gobierno vasco, ya estaba, continuando un poco con esta política de beneficiar a las grandes superficies y cadenas comerciales
que tiene el equipo que tiene el PNV en Bilbao. Y que lo hemos visto y que lo hemos estado viendo además en el comercio, lo hemos estado viendo desde que querían imponer 8 días festivos, ¿no? Dando la espalda a la mayoría social y a la mayoría de agentes del sector que dicen que no quieren.